Bueno, pues ya ven ustedes, opiniones que estamos recibiendo a propósito de ese asunto. No sé si habéis seguido la jornada de huelga en el sector de la enseñanza, convocada por alumnos, padres de alumnos, profesores, en la enseñanza, en todas las enseñanzas. Es una ley, la del ministro Wert, Ley de Calidad de la Enseñanza, que, como saben ustedes, ha sido también rechazada en el Congreso de los Diputados, ahora se está tramitando en el Senado, por toda la oposición, izquierda, nacionalistas, etcétera, etcétera. Por eso os pregunto, ¿es político esto, lo que está pasando en la enseñanza? ¿Esa unanimidad obedece solo a cuestiones de verdad? Mira, la mayor parte de las... Muy breve. La mayor parte de las reivindicaciones no tienen nada que ver con la ley de educación. O sea, me hablan de las tasas, del ratio de alumno por profesor. Es que nada de eso está en la LOMCE. Nada de eso. O sea, no tiene nada que ver con el profesorado, con sus sueldos, con las horas de trabajo, que si tienen que trabajar una hora más. Sí tiene que ver, No tiene absolutamente nada que ver en la ley. No hay ni un solo artículo que se refiera al profesorado, a la subida de las tasas, el 117.6, por ejemplo. al ratio de alumno por profesor. El 117.6, por ejemplo, una enmienda colocada en el Congreso de los Diputados en el último momento en contra de todos los sindicatos que estaban defendiendo la enseñanza concertada. Es decir, mira, las movilizaciones en educación, el 117.6, el 117.6. Mira, la cosa es la siguiente. Cuando empezó la oposición a la ley Wert, se podía hablar a lo mejor de una intencionalidad política legítima, por otra parte, de aquellos que no están de acuerdo con el sesgo que tiene esta ley. Porque las motivaciones políticas, no olvidemos que son siempre legítimas. Quieren no hacer hemos llegado a un punto... No, déjame, Carmen. Con el fracaso escolar... Bueno, es que tú a mí me has cortado, pero bueno, sigue. Hemos llegado a un punto en el que se han sumado... Déjame. Las huelgas no pueden ser políticas. Si termino... Las huelgas tienen que ser de reclamación empresarial. Las legitimaciones... La huelga, que es un parón de la actividad, no puede ser política. Y puede tener detrás unas motivaciones políticas, y lo sabemos. Asumamos en este país la ilegalidad. Pero a ver, cuéntanoslo, a ver. Pero es que lo que voy es a otra cosa. Es que eso, que en un principio fue así, se ha transformado en un movimiento completamente diferente, al que se han sumado todos los sindicatos que siempre han tenido una vocación de negociación permanente con el ministro Wert y la famosa LOMCE, y que no han sido atendidos en ningún caso por el ministro de Educación. Y al final el ministro de Educación ha conseguido ponerse en contra a todos los colectivos, incluso a los sindicatos que menos motivaciones políticas tenían para ir a esa supuesta huelga del principio, se han sumado. Y se han sumado por aspectos laborales concretos. Cómo se trata, por ejemplo, o cómo se devalúa la negociación colectiva en el ámbito de la enseñanza concertada. Cómo se deja vía abierta a través del artículo que estaba citando en la ley, que se habla de los salarios de los profesores en la enseñanza concertada. Y así, un momento, por favor. No, es que no he terminado. De los salarios... Y esos mismos sindicatos, si me seguís interrumpiendo... Venga, termina, por favor, ya. Por favor, venga. Pues esos mismos sindicatos que se han sumado por esas razones también se han sumado por una oposición a contenidos concretos de la ley Wert, como por ejemplo la devaluación de determinadas asignaturas en el nuevo marco educativo que nos plantea el ministro. Al final ha conseguido poner a todo el mundo en contra. Digo yo que eso tiene algo más que una simple lectura política de enfrentamiento derecha-izquierda. A ver, y ahora vamos a ver los incidentes. Simplemente por citar lo que hoy ha mencionado la secretaria de Estado de Educación, que ha dicho que no ha aparecido en la negociación que ellos han mantenido abierta ni una sola propuesta alternativa a la ley. Eso es mentira. Ha mentido de manera estrepitosa. José Manuel, y lo digo con conocimiento de causa. Decir 10 palabras, no te pongas así. Claro, ha mentido. La señora Gómez no interrumpas, José Manuel. Desde luego alguien está mintiendo. Eso está clarísimo. La secretaria de Estado. Uno nos podemos creer lo que acaba de decir públicamente, con lo cual ella está poniendo directamente en juego su credibilidad. Datos, Carlos. Ahora, no mientes solo los datos. Y luego es una mala educación, por desgracia. Oye, por favor, por favor, no interrumpáis. Tenemos la peor educación de Europa. Se comprueba. Y luego tenemos a todo el resto. ¿Vale? Que digo yo que si es tan fácil demostrar que ha mentido la señora secretaria de Estado, la señora Gomendio, es tan sencillo como que nos presenten la propuesta alternativa de ley. Que la presenten hoy mismo. Que es ninguna, que quieren seguir como que llamen al programa y nos digan exactamente cuál es el articulado de su norma. Porque si no existe, lo que está diciendo la secretaria de Estado es totalmente cierto. Y lo que están reivindicando ellos, que es lo que han pedido sistemáticamente, es reducción de horas, menos alumnos por clase, es decir, tener que trabajar menos. Que eso no está en la norma. Salarios, todo eso es lo que están pidiendo. Hay un mensaje en un vídeo que han colgado los organizadores de toda esta cosa de hoy, en el cual una serie de niños cantan, aparte ya de la manipulación de los niños para las cuestiones de reivindicaciones salariales de los
los maestros, hay uno de los coros, o sea, uno de los lemas que corean es: exigimos que todo quede como antes. Te lo acabo de decir. Exigimos que todo quede como antes. No se mueva Imaginémonos la peor educación de Europa. Una de las más caras, la más fracasada. Pero si te está y dando el lema es: exigimos que se queden las cosas como antes. Eso lo dicen algunos. Bueno, pero ese es el lema. En la huelga de hoy, del día 24, no solamente Comisiones Obreras, UGT y los convocantes de la Marea Verde, sino que se han sumado todos los sindicatos, que no se han caracterizado precisamente por una conflictividad enorme frente al ministro Wert. Han tenido una vocación de negociación permanente. Las propuestas aquí están. Que hay muchas insatisfacciones. Claro, que no se haga nada. Que no se haga nada. Esa es la propuesta. No a la reválida. ¿Las conoces? No a la reválida. No las conoces. No les gusta lo de la formación de algo que no conoces, Carmen. ¿Pero qué dices? Las propuestas que han presentado los sindicatos de la concertada, que se han sumado hoy y que han hecho sus convocatorias individuales de huelga en ambas enseñanzas, en la pública y en la concertada, son propuestas que no puedes conocer, vamos, puedes conocer, pero dudo mucho que las conozcas por el criterio que estás manteniendo, cuando estás negando que tengan siquiera contenido o siquiera que se hayan presentado en el Ministerio. Miente la secretaria de Estado cuando dice que no ha habido propuestas que se hayan presentado. Se han presentado y no han sido atendidas por el Ministerio. Y propuestas que sí ha tenido el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. La propuesta fundamental de hoy es que retiraran la ley Wert. Que retirar toda la ley Wert y que todo se quede como está. Eso es la exigencia fundamental. No a la ley Wert. Pero no es así. No a la ley Wert. Estáis pintando un panorama que no responde a la realidad. No a la ley Wert. Busca los carteles. Con eso, busca los carteles. Que todo quede como antes, porque era ideal. Porque es una educación fantástica. Hay mucha gente que está pidiendo otra cosa. Está pidiendo una nueva ley de educación. Bueno, pero no se les oye, porque lo que se oye es ley Wert. No ha conseguido el ministro Wert a nadie. José Manuel, sumar imagínate que fuera así. Oye, déjame un momentito, que me has cortado antes. Oye, Yáñez, vale, muy bien. Imagínate que no ha conseguido concertar nada. El Partido Popular gobierna y tiene 11 millones de votos, la mayoría. ¿Qué pasa? Que ahora un gobierno no puede gobernar. O sea, no llegas a un acuerdo, muy bien, no llegas a un acuerdo. Las cosas que te proponen no le convencen al gobierno, no pasan por lo que quiere hacer el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no gobierna el gobierno? O sea, oye, no, contéstame, ¿qué hace el gobierno? ¿No gobierna? O sea, tiene que estar oyendo a la calle todo el día. En un tema tan sensible como la educación no se puede ser tan irresponsable de sacar una ley de partido. ¿Pero qué dices? Todas las leyes así. ¿Dónde está el partido en la ley? ¿Dónde está el partido? ¿Dónde está? En que la gente estudie, esté mejor formada. En que haya reválidas para que la gente consolide lo que ha estudiado. ¿Dónde está ahí la derecha de las narices? Ni el gobierno, ni la ideología. En ningún sitio. ¿Dónde? Sentido común. ¿Dónde? Porque se ha cargado una asignatura, perdóname, que ya acabo enseguida, que era la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que eso sí que era sectario. Eso sí que era sectario. Solo una pregunta. Si de veras tenían un plan alternativo de educación, ¿por qué no lo pusieron encima de la mesa cuando estábamos y seguimos estando en las peores posiciones del sistema educativo internacional? Pero Carlos, ¿por qué no lo pusieron? Que los sindicatos en práctica. ¿Por qué no lo pusieron? El Partido Popular no ha aplicado ninguna ley de educación. Y otra cosa, que hablemos de que se está imponiendo una ley de educación cuando las leyes de educación que hemos tenido en España han sido todas socialistas y han pasado como un rodillo por encima de cualquier propuesta alternativa, con manifestaciones en la calle muchísimo más numerosas que estas, muchísimo más multitudinarias. Me suena a risa, ¿eh? Por cierto, algunas de esas leyes con menos respaldo parlamentario de la que ha obtenido esta ley Wert, con bastante menos apoyo parlamentario. Por aquello de si es política o no política, esta huelga, bueno, ya, tú has dejado claro que en una parte al menos lo que se trata de delimitar son problemas puramente salariales, pero por los lemas que decía Germán, yo he escuchado otro lema de alguno de los convocantes que habla de una huelga de clases. Es una huelga entonces política, pero política de hace 2 siglos. Y tenemos que avanzar, o sea, no nos podemos quedar en la lengua en el idioma de la batalla de clases que es del siglo XIX. Y mientras estemos pendientes de eso, no avanzaremos. Y evidentemente los datos demuestran que, por desgracia, nuestra educación no nos permite simplemente avanzar. una cosa, os estáis centrando simplemente en los argumentos y en los eslóganes que han manejado una serie de sindicatos que desde el principio están contra la ley Wert. Pero insisto, y no voy a intervenir más, de ellos, en que hay otra serie de sindicatos muy numerosos y muy representativos en la enseñanza pública y en la concertada sobre todo, que están en contra de la ley. Ahora me quieres decir que la ley Wert alternativas. ¿Me quieres decir que la ley Wert va contra la educación concertada? ¿Me quieres
Oye, que no lo quiere la mayoría. Vamos a ver, no lo quiere la mayoría. Y ya está. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mayoría? ¿Tragar con lo que le piden las minorías o qué? Visión de país, visión de Estado, pacto de Estado para la educación. Pero ese era el mensaje. El pacto de Estado, el que tú dices es un trágala. O sea, como a mí no me gusta lo que usted me propone, me tiene que cambiar la ley. Que yo no soy del Partido Socialista. A ver si te entra en la cabeza. Para dialogar es el trágala. O sea, dialogar en la cabeza que cuando se defiende un pacto de Estado no hay por qué ser del partido contrario que está en el poder. Que haga el gobierno lo que quiere la oposición. Todas las partes implicadas en el asunto. Que han hablado y el gobierno no le convence lo que le proponen. Para el país. Esto es capital para el país. Ricardo, brevemente, por favor, y Germán para ver la imagen esta y cerrar este asunto. Sí. La huelga ha sido más éxito esta que la anterior porque se han sumado fundamentalmente unos sindicatos conservadores y han ampliado el número de sindicatos que apoyaban esta reivindicación. O sea, antes eran conservadores. Perdona, SIE son conservadores y CESIF y STE son más conservadores que comisiones UGT. Por tanto, yo digo, hay una... Menos que sea mucho mérito. Entonces, no hablo de uso, perdona. Sí, pero es que la USO también ha convocado hoy. Fantástico. Con una propuesta magnífico, concreta. Vale, pues ya está. Y no creo que sea un sindicato conservador. Bueno, pues los otros son conservadores, vosotros no, los otros son conservadores. Por tanto, ha sido un éxito porque hay más gente que está convocando. Quiero decir que el ministro Wert no ha convencido en estas semanas, peor todavía que antes, pero la situación contra la que se está... Que no le han convencido al ministro, es que es el colmo. La situación en la que se está se agrava por un conjunto de asuntos. Por supuesto, la LOMCE, claramente lo dicen los sindicatos. Después, obviamente, la subida de tasas, 23,3%. El descenso de becas. Por tanto, el clima que se ha creado en la comunidad educativa, no solamente padres, alumnos y profesores, todos ellos lo que han hecho ha sido converger en una gran huelga que ha sido hoy y que ha tenido un éxito que hasta tal punto el gobierno reconoce, por lo menos oficialmente, que es el 21%. Sabemos los periodistas por experiencia que cuando una de las partes fija el 21 y la otra pongamos el 90 que han dicho los sindicatos, al menos tu experiencia, porque entonces algún café es capaz de salir y decir que lo ha secundado el 180%. Al menos el 50 y tantos, porque quiere decir que ha sido un éxito, sin duda, porque se han sumado sindicatos conservadores que antes no lo habían hecho y porque todo el mundo, no solo por la LOMCE, sino estos aspectos que he dicho, son los que están provocando todo el mundo que quería ir a estudiar y no ha podido por las barricadas. Y por todo eso, ¿qué pasa? Que yo rechazo la ilegalidad de estos piquetes, que son delincuentes, que hay que cogerlos y llevarlos a la cárcel, es obvio, pero eso no quita para que el propio gobierno reconozca que ha habido un seguimiento de la huelga. Por tanto, la ha habido porque, en mi opinión, porque se han sumado nuevas fuerzas y los sindicatos de clase que ya estaban... Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? ¿Cruzarse de brazos? Respuesta. El gobierno tiene que hacer lo que está haciendo y atenerse a la respuesta de la calle. Eso es. Ellos hacen lo que les da la gana y la calle también lo hace. Punto. Responsablemente. No. Germán, por favor, un momentito. Está muy bien todo. En la calle están también todos aquellos que votaron a este partido y que además creen que es imprescindible y necesaria. Pues ya está. Cambio. Todos piensan. Hay una gran. Yo creo que habrá incluso una mayoría que piense que la ley Wert es mejorable. Y que se va a cambiar y que se va a cambiar cuando gobierne otra fuerza política. Será mejorable. No pasa nada. Pero es una ley necesaria ahora. Y hemos visto que todo lo que ha sido la oposición inicial, que hoy por una serie de cuestiones se hayan unido alguien más a una huelga que no es un éxito, porque no va a ser un éxito, porque no va a hacer nada, no va a suponer nada. Pero que se hayan unido unos cuantos más, vale, pero hasta ahora la oposición a esta ley ha sido de que se vaya a retirar esta ley. No ha habido intentos de ayudar, enriquecer, modificar esta ley. No, tumbarla. Tumbarla. Bueno, no me tienes la foto. Oye, vamos a ver, por favor. Y luego hemos llegado a un punto en que aquí resulta que llega un gobierno socialista y con un pacto con un pequeño gobierno, con un pequeño partido nacionalista, montan una mayoría en el Congreso de los Diputados y en 3 meses de principio de una legislatura meten como un rodillo y van metiendo leyes ideológicas una detrás de otra, zaca, todas las leyes. Y este gobierno, que yo le echo en cara que no hiciera una cosa semejante, que en los primeros 100 días no desmontara todas las leyes ideológicas, que hizo el PSOE, y encima montara realmente una estructura de las leyes necesarias. Como el caos era tal en la economía, pueden decir que tuvieron que concentrarse en la economía y no pudieron hacerlo. Pero también hay que decir que
que se hubieran traído preparadas desde la oposición una serie de leyes, entre otras esta, quizá hubiéramos podido hacer todo esto en los primeros 6 meses y este país estaría hoy muchísimo más tranquilo porque hubiera pasado y se hubiera aplicado ya en este momento la ley. Pero eso de decir que un gobierno como el de Zapatero puede permitirse el lujo de ese rodillo ideológico brutal que hubo, brutal, y ahora resulta que una mayoría absoluta aquí tiene que pedir permiso hasta el último loro para hacer una ley. Vamos, hombre, no manipules, no manipules. Ya está yo bien. Estoy en contra de los rodillos, sean del color que sea, en asuntos de Estado. Mira, y la educación es un asunto de Estado. No quieren, hay un frente popular con el señor Rubalcaba que va hasta ETA en este momento. La foto del Congreso, ¿viste la foto de Amaiur? Nada que ver, en la ley no hay ni un solo artículo que se refiera al profesorado, a la subida de las tasas, 117.6, al ratio de alumno por profesor. El 117.6, por ejemplo, una enmienda colocada en el Congreso de los Diputados en el último momento en contra de todos los sindicatos que estaban defendiendo la enseñanza concertada. Es decir, mira, las movilizaciones en educación, el 117.6, el 117.6. Mira, la cosa es la siguiente, cuando empezó la oposición a la ley... Bueno, pues ya ven ustedes, opiniones que estamos recibiendo a propósito de ese asunto. No sé si habéis seguido la jornada de huelga en el sector de la enseñanza, convocada por alumnos, padres de alumnos, profesores, en la enseñanza, en todas las enseñanzas. Es una ley, la del ministro Wert, Ley de Calidad de la Enseñanza, que, como saben ustedes, ha sido también rechazada en el Congreso de los Diputados, ahora se está tramitando en el Senado, por toda la oposición, izquierda, nacionalistas, etcétera, etcétera. Por eso os pregunto, ¿es político esto, lo que está pasando en la enseñanza? ¿Esa unanimidad obedece solo a cuestiones de verdad? Mira, la mayor parte de las... Muy breve. La mayor parte de las reivindicaciones no tienen nada que ver con la ley de educación. O sea, me hablan de las tasas, del ratio de alumno por profesor. Es que nada de eso está en la LOMCE. Nada de eso. O sea, no tiene nada que ver con el profesorado, con sus sueldos, con las horas de trabajo, que si tienen que trabajar una hora más. Sí tiene que ver. No tiene absolutamente nada. La actividad no puede ser política. Y puede tener detrás unas motivaciones políticas, y lo sabemos. Asumamos en este país la ilegalidad. Pero a ver, cuéntanoslo, a ver. Pero es que lo que voy es a otra cosa. Es que eso, que en un principio fue así, se ha transformado en un movimiento completamente diferente, al que se han sumado todos los sindicatos que siempre han tenido una vocación de negociación permanente con el ministro Wert y la famosa LOMCE, y que no han sido atendidos en ningún caso por el ministro de Educación. Y al final el ministro Wert se podía hablar a lo mejor de una intencionalidad política legítima, por otra parte, de aquellos que no están de acuerdo con el sesgo que tiene esta ley. Porque las motivaciones políticas, no olvidemos que son siempre legítimas. Quieren no hacer nada. Hemos llegado a un punto... No, déjame, Carmen. Con el fracaso escolar... Bueno, es que tú a mí me has cortado, pero bueno, sigue. Hemos llegado a un punto en el que se han sumado... Déjame. Las huelgas no pueden ser políticas. Si termino... Las huelgas tienen que ser de reclamación empresarial. Las legitimaciones... No, la huelga, que es un parón de la